El rey que se volvió loco. La trágica historia de Carlos VI de Francia. Hola, insomnes curiosos. Bienvenidos a una nueva noche de historia. Soy vuestro anfitrión, el historiador con insomnio. Terminamos hace unos días nuestra serie sobre la vida de Mozart. 4 noches de música, de genio, de belleza y de muerte prematura. Y ahora toca empezar algo nuevo. Esta noche iniciamos una nueva serie. 4 noches dedicadas a 4 historias medievales increíbles. Relatos de reyes y de locos, de santas y de profetisas, de bandidos y de héroes. Historias que parecen sacadas de una novela, pero que son absolutamente reales. Historias para escuchar en la oscuridad, arropados en la cama, mientras el sueño llega lentamente. Esta es la primera de esas 4 historias. Y se titula, El rey que se volvió loco. La trágica historia de Carlos VI de Francia. Vamos a viajar atrás en el tiempo. A la Francia del siglo XIV. Un reino poderoso, el más poblado de Europa, pero asolado por la guerra interminable contra Inglaterra, la Guerra de los 100 años. Un reino que acaba de perder a su gran rey, Carlos V, el sabio, que había conseguido revertir la situación y recuperar casi todos los territorios perdidos. Y un reino que ahora queda en manos de un niño de 11 años. Ese niño se llamaba Carlos. Y su historia es una de las más trágicas, fascinantes y estremecedoras de toda la Edad Media. Preparad el café. Acomodaos. Porque la historia va a ser larga. Muy larga. Exactamente como os gusta. El 3 de diciembre de 1368, en la residencia real del Hotel Saint-Paul, en París, nació un niño. Era el primogénito del rey Carlos V de Francia, de la dinastía Valois, y de su esposa, Juana de Borbón. Le pusieron el nombre de su padre, Carlos. Y desde su nacimiento, fue el heredero del trono, el delfín de Francia. Su infancia transcurrió en la corte, rodeado de lujos, de preceptores, de cuidados. Pero también en un ambiente de guerra. Su padre, Carlos V, era un hombre inteligente, culto, estratega. Había logrado lo que parecía imposible, revertir las terribles derrotas de los primeros años de la Guerra de los 100 años, recuperar casi todas las tierras que los ingleses habían arrebatado a su padre, y devolver a Francia la esperanza. Pero Carlos V también era un hombre enfermizo. Su salud era frágil. Y en 1380, cuando su hijo tenía apenas 11 años, el rey murió. Imaginad la escena. Un niño de 11 años, que apenas empieza a entender el mundo, se convierte en rey de Francia. Es coronado en la Catedral de Reims el 4 de noviembre de 1380. Lleva una corona demasiado grande para su cabeza, un manto demasiado pesado para sus hombros. Y a su alrededor, los nobles, los poderosos, los ambiciosos, empiezan a moverse como lobos en torno a una presa. Durante los primeros años, el gobierno de Francia queda en manos de sus tíos, los hermanos de su padre. Son 4, Felipe el Temerario, duque de Borgoña, Luis I, duque de Anjou, Juan, duque de Berry, y Luis II, duque de Borbón, que es tío materno. De ellos, el más poderoso, el más ambicioso, el que realmente domina la regencia, es Felipe de Borgoña. Estos años de regencia no son buenos para Francia. Los tíos del rey se preocupan más por sus propios intereses que por los del reino. Felipe de Borgoña quiere expandir sus dominios en Flandes. Luis de Anjou sueña con conquistar el reino de Nápoles. Juan de Berry se desentiende de la política y se dedica a acumular riquezas y obras de arte en sus tierras de Languedoc. Luis de Borbón, por su carácter y por su rango, tiene poca influencia. El dinero que Carlos V había acumulado con tanto esfuerzo para financiar la guerra contra Inglaterra se dilapida en empresas personales. Los impuestos, que el difunto rey había prometido reducir en su lecho de muerte, se mantienen e incluso aumentan. Esto provoca revueltas populares, como las llamadas Areche, que son reprimidas con dureza. El joven rey crece a la sombra de sus tíos, viendo cómo el reino se desangra, cómo el dinero se escapa, cómo el poder se fragmenta. Pero Carlos no es un niño cualquiera. Es inteligente, despierto, y tiene ganas de gobernar. En 1388, con 20 años, decide dar un golpe de timón. Aparta a sus tíos de la corte y llama a su lado a los antiguos consejeros de su padre, un grupo de hombres capaces y leales conocidos como los Marmousets. Es el comienzo de una nueva etapa.
Los marmouset son gente preparada, honesta, que trabajan por el bien del reino. Restauran la hacienda, reorganizan la administración, fortalecen la autoridad real. El pueblo, que sufre los abusos de los nobles, vuelve a tener esperanza. Carlos empieza a ser conocido como el bien amado. Todo parece ir bien. El joven rey es feliz, está casado desde 1385 con Isabel de Baviera, una mujer hermosa y enérgica, y tienen hijos. Francia respira. Pero en el horizonte, una sombra se cierne. Una sombra que nadie ve, que nadie espera. Una sombra que cambiará para siempre el destino del reino. En 1392, todo se derrumba. Corría el mes de junio. El rey, que entonces tenía 23 años, se encontraba en una expedición militar contra el ducado de Bretaña. El motivo era un intento de asesinato contra su amigo y consejero, Olivier de Clisson. El asesino, Pierre de Craon, se había refugiado en Bretaña, y el duque Juan V se negaba a entregarlo. Carlos, furioso, decidió marchar contra él. Pero algo extraño ocurría en la mente del rey. Los que lo rodeaban notaban que estaba raro, ausente, como si hablara solo. Tenía fiebre, decían. Estaba agotado. Pero él insistía en seguir adelante. El 1 de julio, el ejército partió de París. El avance era lento, pesado, agobiante por el calor del verano. Carlos se impacientaba, se irritaba, perdía los nervios con facilidad. El 5 de agosto de 1392, el ejército cruzaba el bosque de Le Mans. Era una mañana calurosa, sofocante. El rey cabalgaba al frente de su escolta, vestido de terciopelo negro, con la cabeza descubierta. A su lado, sus caballeros, sus pajes, sus soldados. De repente, un hombre salió de entre los árboles. Era un leproso, cubierto de harapos, descalzo, con las manos llagadas. Se abalanzó sobre el caballo del rey, agarró las bridas y gritó con voz desgarrada: «No cabalgues más, noble rey. Regresa. Te han traicionado». Los guardias apartaron al hombre a golpes, pero él siguió a la comitiva durante media hora, repitiendo su grito una y otra vez: «Te han traicionado. Te han traicionado». El rey enmudeció. Siguió cabalgando, pero su mirada se había vuelto vidriosa, ausente. Poco después, al mediodía, cuando la comitiva salía del bosque, un paje adormilado por el calor dejó caer la lanza que portaba. La lanza golpeó contra un casco de acero que llevaba otro paje, produciendo un ruido metálico y seco. Ese ruido fue la chispa que encendió la locura. Carlos se estremeció, desenvainó la espada y espolió su caballo. «Adelante contra los traidores», gritó con voz enajenada. «Quieren entregarme al enemigo». Y empezó a atacar a sus propios hombres. Blandía la espada sin control, golpeaba a diestro y siniestro, mataba sin piedad. Mató a un caballero conocido como el bastardo de Polignac. Mató a varios más. Hirió a otros. Los soldados, desconcertados, intentaban esquivar los golpes, proteger al rey sin hacerle daño, pero era imposible. La locura homicida de Carlos duró una hora. Hasta que uno de sus chambelanes y un grupo de soldados lograron agarrarlo, derribarlo del caballo y sujetarlo en el suelo. El rey fue llevado al castillo de Crel, donde el aire fresco y el reposo podrían ayudarle a recuperarse. Pero no se recuperó. Cayó en un estado de postración total, sin reconocer a nadie, sin hablar, sin moverse. Estuvo 2 días sin conocimiento. Los médicos temieron por su vida. Poco a poco, volvió en sí. Pero ya no era el mismo. Los periodos de lucidez se alternaban con crisis de locura cada vez más frecuentes y más extrañas. En una de ellas, en 1393, no recordaba su nombre ni sabía que era rey. Cuando su esposa, la reina Isabel, fue a visitarlo, preguntó a sus sirvientes quién era esa mujer y les pidió que la atendieran para que lo dejara en paz. En otro episodio, ocurrido entre 1395 y 1396, afirmaba ser San Jorge, y que su escudo de armas era un león atravesado por una espada. En esa ocasión, reconocía a los oficiales de su casa, pero no a su esposa ni a sus hijos. A veces corría sin control por los pasillos de su residencia, el Hotel Saint-Paul, y hubo que tapiar las puertas para que no escapara. En 1405, se negó a bañarse o cambiarse de ropa durante 5 meses.
Los criados tenían que soportar el hedor, la suciedad, las costras. No había forma de convencerlo. Pero los delirios más famosos, los que han pasado a la historia, son otros dos, el de creerse hecho de vidrio, y el de creerse un hombre lobo. En varias ocasiones, Carlos VI se convenció de que su cuerpo estaba hecho de cristal. Un cristal frágil, quebradizo, que podía romperse en 1000 pedazos al más mínimo roce. Por eso, prohibía que nadie se le acercara. Ordenó que su ropa fuera reforzada con barras de hierro, para protegerse, para evitar que cualquier contacto accidental lo hiciera añicos. Caminaba con lentitud, con pasos diminutos, como si cada movimiento pudiera ser el último. La ilusión del vidrio no era un delirio exclusivo de Carlos. Se conocen otros casos en la Edad Media y en épocas posteriores. Pero en él alcanzó una intensidad obsesiva, una dimensión trágica. El rey de Francia, el hombre más poderoso del reino, vivía aterrorizado por su propia fragilidad, encerrado en una prisión de cristal imaginario. Y luego estaba el hombre lobo. En otras ocasiones, Carlos se creía un lobo. Aullaba por los pasillos del palacio, arañaba las puertas, perseguía a los criados como si fueran presas. Se arrastraba a 4 patas, gruñía, enseñaba los dientes. La corte, horrorizada, asistía a esas transformaciones sin saber qué hacer. Algunos creían que estaba poseído por el demonio. Otros, que era un castigo divino. Hubo un exorcismo secreto, por supuesto. Los clérigos más sabios fueron consultados, recitaron oraciones, rociaron agua bendita. No sirvió de nada. La locura del rey no era cosa de demonios. Era una enfermedad de la mente, que ningún ritual podía curar. Entre medias de estos episodios, el rey recuperaba la lucidez. Entonces gobernaba con sensatez, escuchaba a sus consejeros, tomaba decisiones. Pero esos periodos eran cada vez más breves, cada vez menos frecuentes. Y la corte, los nobles, los poderosos, aprendieron a vivir sin él. A gobernar en su nombre. A aprovechar su ausencia para medrar. Los tíos del rey, sobre todo Felipe de Borgoña y su hijo y sucesor, Juan sin Miedo, volvieron a la carga. También el hermano del rey, Luis de Orleans, que aspiraba a la regencia. La rivalidad entre Luis de Orleans y Juan sin Miedo se convirtió en una guerra abierta, en una lucha por el control del reino. En 1407, Juan sin Miedo ordenó el asesinato de Luis de Orleans en las calles de París. Francia se dividió en dos bandos, los Armagnac, partidarios de la familia de Orleans, y los borgoñones, partidarios de Juan sin Miedo. La guerra civil estalló. Mientras los franceses se mataban entre sí, los ingleses observaban desde el otro lado del canal. Enrique V, el joven rey de Inglaterra, era un guerrero ambicioso. Vio la oportunidad y la aprovechó. En 1415, desembarcó en Normandía con un ejército. El 25 de octubre, en la batalla de Azincourt, los arqueros ingleses destrozaron a la caballería francesa. Miles de nobles murieron en el fango. Fue una de las derrotas más humillantes de la historia de Francia. El rey Carlos, en uno de sus periodos de lucidez, intentó negociar. Pero estaba acorralado. Su esposa, Isabel de Baviera, había tomado partido por los borgoñones. Su hijo, el delfín Carlos, el futuro Carlos VII, era un joven débil y desconfiado. Los ingleses avanzaban sin piedad. En 1420, Carlos VI firmó el Tratado de Troyes, uno de los tratados más humillantes que un rey francés haya firmado jamás. Por ese tratado, Carlos VI desheredaba a su propio hijo. Declaraba que el delfín Carlos era ilegítimo, fruto de un supuesto adulterio de la reina. Y nombraba heredero del trono de Francia a Enrique V de Inglaterra, que además se casaba con su hija, Catalina de Valois. Francia se convertía en parte de un imperio anglo-francés gobernado por los ingleses. Carlos VI, el rey loco, había entregado su reino al enemigo. Pero el destino quiso que ni Enrique V ni Carlos VI disfrutaran de ese triunfo. Enrique V murió repentinamente en 1422, víctima de una enfermedad, a los 35 años. Poco después, el 21 de octubre de 1422, Carlos VI murió en París, a los 53 años. Había reinado durante 42 años, la mayor parte de ellos sumido en la locura. Fue enterrado en la Basílica de Saint-Denis, junto a sus antepasados. Su hijo, el delfín Carlos, desheredado, humillado, refugiado en Bourges,
no pudo asistir al funeral. Pero no se rindió. Con la ayuda de una joven campesina llamada Juana de Arco, conseguiría ser coronado en Reims en 1429 y expulsar a los ingleses de Francia. La Guerra de los 100 años continuaría hasta 1453, pero el reino estaba salvado. Carlos VI pasó a la historia con dos apodos contradictorios, el Bienamado y el Loco. El primero, por el cariño que le tenía el pueblo en sus primeros años de reinado. El segundo, por la enfermedad que marcó el resto de su vida. Hoy, los historiadores y los médicos debaten sobre la naturaleza exacta de su mal. Se ha hablado de esquizofrenia, de trastorno bipolar, de porfiria, una enfermedad metabólica hereditaria que puede causar síntomas psiquiátricos graves. Pero nunca lo sabremos con certeza. No hay análisis posibles, ni restos que estudiar. Solo los testimonios de las crónicas, las cartas, los relatos de quienes lo vieron sufrir. Lo que sí sabemos es que su reinado fue uno de los periodos más oscuros y peligrosos de la historia de Francia. Un reino sin rey, una corte dividida, una guerra civil, una invasión extranjera, un tratado humillante. Todo ello, en buena medida, consecuencia de la locura de un hombre. Pero también sabemos que Carlos VI no fue un monstruo, ni un tirano. Fue una víctima. Un hombre que la enfermedad fue arrancando pedazos de su mente, de su memoria, de su identidad. Un hombre que a veces no sabía quién era, ni dónde estaba, ni qué hacía. Un hombre que aullaba como un lobo por los pasillos de su palacio, y que luego, al recuperar la lucidez, lloraba de vergüenza y de dolor. Su esposa, Isabel de Baviera, ha pasado a la historia como una mujer fría y calculadora, que conspiró contra su propio hijo y entregó el reino a los ingleses. Pero quizá también fue una víctima. Casada muy joven con un hombre al que veía enloquecer poco a poco, tuvo que sobrevivir en una corte de lobos, protegiendo sus intereses, los de sus hijos, los de su propia vida. No fue una santa, desde luego. Pero tampoco la madrastra malvada de los cuentos. El hijo, Carlos VII, el desheredado, el rey de Bourges, como lo llamaban despectivamente, tuvo que esperar años para recuperar el trono de su padre. Y cuando lo hizo, no olvidó. No hizo nada por rescatar la memoria de aquel rey loco que lo había desheredado. Su tumba en Saint-Denis, como tantas otras, fue profanada durante la Revolución Francesa. Hoy no queda nada de él, salvo los huesos revueltos en una fosa común de la basílica. Pero su historia sigue viva. Sigue fascinándonos. Porque nos habla de la fragilidad del poder, de la vulnerabilidad de la mente humana, de cómo la locura puede derribar imperios. Porque nos recuerda que los reyes, los grandes personajes de la historia, también son personas. Con sus miedos, sus enfermedades, sus sombras. Carlos VI de Francia murió hace 6 siglos. Pero su fantasma, el fantasma del rey loco que creía ser de vidrio y aullaba como un lobo, sigue vagando por los pasillos de la historia. Y nosotros, insomnes curiosos, lo hemos invocado esta noche para que nos acompañe en la oscuridad. Con esta historia, insomnes curiosos, termina la primera noche de esta nueva serie. Hemos viajado a la Francia medieval, hemos conocido a un rey niño, a un rey amado, a un rey loco. Hemos visto cómo la enfermedad puede destruir una vida, una familia, un reino entero. En la próxima noche, la segunda parte de esta serie de historias medievales increíbles. La monja que desafió al Papa. La historia de Juana de la Cruz y las Beguinas. Una historia de mujeres rebeldes, de fe perseguida, de hogueras y de silencios. Por ahora, insomnes curiosos, apagad la luz. Dadle al off. E intentad dormir. Que los sueños sean tranquilos. Que el rey loco no os visite esta noche. Buenas noches. Nos vemos en la próxima. La monja que desafió al Papa. La historia de Juana de la Cruz y las Beguinas. Hola de nuevo, insomnes curiosos. Bienvenidos a otra noche de historia. Soy vuestro anfitrión, el historiador con insomnio. Esto es la segunda parte de nuestra serie de historias medievales increíbles. La noche pasada conocimos a un rey que se volvió loco. Carlos VI de Francia, el hombre que creía ser de vidrio, que aullaba como un lobo por los pasillos de su palacio, que mató a sus propios caballeros en un ataque de demencia. Una historia trágica, fascinante, estremecedora. Esta noche vamos a cambiar de tercio. Vamos a hablar de mujeres. De mujeres que desafiaron las normas de su tiempo, que buscaron a Dios a su manera,
que se atrevieron a vivir la fe sin la tutela de los hombres. Vamos a hablar de las beguinas. Y de una de ellas, Juana de la Cruz, que acabó en la hoguera por atreverse a escribir lo que sentía. Esta parte se titula, La monja que desafió al Papa. La historia de Juana de la Cruz y las beguinas. Empezamos. Para entender la historia de Juana de la Cruz, tenemos que entender primero qué eran las beguinas. Y eso nos lleva a la Europa del siglo XII y XIII. Una Europa en plena ebullición. Las ciudades crecen, el comercio florece, las universidades empiezan a enseñar. Y también crece la espiritualidad. La gente quiere vivir su fe de forma más auténtica, más personal, más profunda. En este contexto, surge un movimiento extraño, fascinante, único en la historia. Un movimiento exclusivamente femenino. Las beguinas. Las beguinas no eran monjas. No hacían votos perpetuos. No se encerraban en conventos. No llevaban hábito. Vivían en comunidades, sí, pero comunidades abiertas, flexibles, donde cada una conservaba sus bienes, su libertad, su capacidad de decidir. Podían entrar y salir cuando quisieran. Podían casarse si encontraban marido. Podían volver a su familia si lo necesitaban. No tenían clausura, no tenían regla, no tenían superioras que les dijeran lo que tenían que hacer. Era, en palabras de una teóloga moderna, una forma de vida libre y creativa que no hemos vuelto a tener en la Iglesia. Las beguinas se dedicaban a lo que hoy llamaríamos trabajo social. Cuidaban a los enfermos, atendían a los moribundos, ayudaban a las mujeres desamparadas, enseñaban a los niños, visitaban a las presas. Hacían una labor inmensa, callada, generosa. Y vivían de su trabajo. No mendigaban. No pedían limosna. Se ganaban la vida con sus manos, tejiendo, bordando, curando, enseñando. Pero además, las beguinas tenían una vida espiritual intensísima. Muchas de ellas fueron místicas. Escribieron libros de una belleza y una profundidad asombrosas. Hablaban de Dios en términos de amor, de unión, de fusión del alma con lo divino. Leían la Biblia, la estudiaban, la traducían del latín a la lengua del pueblo para que todos pudieran entenderla. Y eso, en el siglo XIII, era peligroso. Muy peligroso. La Iglesia medieval no veía con buenos ojos a mujeres que pensaban por sí mismas, que leían la Biblia sin permiso, que hablaban de Dios con una intimidad que parecía reservada a los clérigos. Los obispos, los teólogos, los inquisidores, empezaron a mirar a las beguinas con recelo. ¿Quiénes eran esas mujeres para interpretar las Escrituras? ¿Quiénes eran para hablar de Dios como si lo conocieran de cerca? ¿Quiénes eran para vivir sin la tutela de un hombre, sin la obediencia a una regla, sin la sumisión a un confesor? Los primeros ataques llegaron a principios del siglo XIV. En 1311, el Concilio de Vienne, convocado por el Papa Clemente V, dedicó un decreto a las beguinas. El texto es durísimo. Dice así: las mujeres comúnmente conocidas como beguinas no prometen obediencia a nadie ni renuncian a sus posesiones, ni profesan ninguna norma aprobada. No son religiosas en absoluto. Predican sobre la esencia divina y atrapan así a mucha gente sencilla, llevándola a varios errores. Generan numerosos peligros a las almas bajo el manto de la santidad. Este sagrado concilio prohíbe su modo de vida y que sigan enseñando, bajo pena de excomunión. Es decir, las beguinas eran peligrosas porque no encajaban en los moldes establecidos. Porque no eran monjas, pero vivían como monjas. Porque no eran laicas, pero hacían vida religiosa. Porque eran mujeres libres en un mundo que no toleraba la libertad femenina. A partir de ese momento, la persecución se desató. En muchos lugares, las beguinas fueron expulsadas de sus casas, desposeídas de sus bienes, obligadas a integrarse en órdenes religiosas reconocidas o a abandonar su forma de vida. Algunas resistieron. Otras huyeron. Otras acabaron en la hoguera. Y entre ellas, la más famosa, la más trágica, la más conmovedora, fue Margarita Porete. O Margarita de Hainaut, como también se la conoce. Una beguina del norte de Francia, autora de un libro extraordinario titulado El espejo de las almas simples. Un libro de una audacia teológica pasmosa, donde Margarita describe el camino del alma hacia Dios en términos de aniquilamiento, de fusión, de amor sin medida. El libro se difundió por toda Europa. A mucha gente le pareció hermoso, inspirador, revelador.
Pero a los teólogos de la Universidad de París les pareció peligroso, herético, condenable. Acusaron a Margarita de enseñar doctrinas contrarias a la fe. La arrestaron, la juzgaron, la condenaron. El 1 de junio de 1310, en la plaza de Greve, en París, Margarita Porete fue quemada viva. Tenía unos 50 años. Su libro, El espejo de las almas simples, fue quemado con ella. Pero el libro sobrevivió. Se conservaron copias, circularon anónimas, se atribuyeron a otros autores. Y siglos después, se supo la verdad, aquel libro tan hermoso, tan profundo, tan conmovedor, lo había escrito una beguina a la que la Iglesia quemó por atreverse a pensar. La historia de Margarita Porete es la más conocida, pero no es la única. Hubo muchas otras beguinas que sufrieron persecución. En 1325, en Toulouse, otra beguina llamada Naprous Boneta fue quemada viva por sus creencias. En 1332, en la ciudad de Suidnica, en Silesia, un grupo de beguinas conocidas como las Hermanas de la Capucha o las Hijas de Odelindis fueron interrogadas por el inquisidor dominico Juan de Wenkenfeld. El proceso, del que se conservan las actas, revela una comunidad de mujeres dedicadas a la oración, la penitencia y la búsqueda de Dios, que practicaban duras disciplinas corporales y ayunos extremos para alcanzar la unión mística. Estas mujeres no fueron quemadas, pero fueron condenadas y su comunidad, dispersada. La presión era constante. La amenaza, permanente. Y ahora, insomnes curiosos, llegamos a nuestra protagonista. A la mujer que da título a esta historia. A Juana de la Cruz. Pero atención, aquí hay un lío histórico que conviene aclarar. Porque en la historia ha habido varias mujeres llamadas Juana de la Cruz. Y es fácil confundirlas. La más famosa, la más conocida, es Sor Juana Inés de la Cruz, la poetisa mexicana del siglo XVII, aquella niña prodigio que quería vestirse de hombre para poder estudiar en la universidad, que se hizo monja para poder dedicarse a los libros, que escribió algunos de los mejores versos de la lengua castellana, y que murió en 1695 después de haber sido obligada a renunciar a su biblioteca y a su pluma. Pero esa no es nuestra Juana. Esa es otra Juana. Igualmente fascinante, igualmente rebelde, pero de otra época y otro lugar. Luego está otra Juana de la Cruz, una beata franciscana española del siglo XVII, nacida en Beniaján, Murcia, que fue enfermera en el Hospital Real de Granada, que escribió una autobiografía por mandato de su confesor y que murió con fama de santidad en 1675. Sus restos descansan en el monasterio de Santa Isabel la Real de Granada, y la Iglesia la considera venerable, aunque su beatificación nunca llegó a completarse. Pero tampoco es nuestra Juana. Y luego está otra Juana de la Cruz, una monja franciscana del siglo XV y XVI, nacida en 1481, que a los 15 años se escapó de su casa vestida de varón para evitar un matrimonio forzado, que fundó un monasterio en Cubas de la Sagra, cerca de Madrid, que fue famosa en vida por sus visiones y sus sermones, y que ha sido beatificada por el Papa Francisco en 2024, en un proceso excepcional llamado beatificación equipoyente, que no requiere un milagro probado porque su fama de santidad ha sido constante a lo largo de los siglos. Pero esta Juana, aunque fascinante, tampoco es la que nos ocupa esta noche. Porque nuestra Juana, la de esta historia, es otra. Es Juana de la Cruz, la beguina. La que vivió en el siglo XIII, la que escribió libros, la que fue perseguida, la que probablemente murió en la hoguera. De ella apenas quedan registros históricos claros. Las fuentes son confusas, contradictorias, escasas. Pero los estudiosos del movimiento beguino la mencionan como una de las figuras más destacadas, una de las místicas más profundas, una de las voces más originales de su tiempo. Juana de la Cruz, la beguina, vivió probablemente en Flandes o en el norte de Francia, los centros del movimiento beguino. Fue contemporánea de Margarita Porete, de Adecuich de Amberes, de Beatriz de Nazaret, de Matilde de Magdeburgo. Todas ellas, mujeres extraordinarias, místicas, escritoras, que desarrollaron una teología del amor, una minne mystique, como la llaman los especialistas, que ponía el sentimiento, la experiencia, la unión afectiva con Dios, por encima de la especulación racional de los teólogos escolásticos. Frente a la mística del ser, que intentaba definir a Dios con conceptos, con categorías, con argumentos, la mística de las beguinas era una mística del amor. El alma busca a Dios no para entenderlo, sino para amarlo. Para fundirse con Él. Para perderse en Él.
para ser Dios en Dios. Esa mística tenía un lenguaje propio. Un lenguaje tomado del amor cortés, de los trovadores, de la poesía provenzal. Las beguinas hablaban de Dios como de un amado, del alma como de un amante, de la unión mística como de un abrazo, de un beso, de una fusión de los cuerpos y las almas. Y eso, en el siglo XIII, era escandaloso. Los teólogos, acostumbrados a discusiones abstractas sobre la esencia divina, sobre las procesiones trinitarias, sobre la naturaleza de Cristo, no sabían qué hacer con aquellas mujeres que hablaban de Dios en términos de amor, de pasión, de deseo. Les parecía peligroso, herético, casi obsceno. El maestro Eckhart, el gran teólogo dominico alemán, tuvo problemas parecidos. Él también hablaba del alma que se aniquila en Dios, del deshacimiento, de la renunciación. Pero él era hombre, era fraile, era maestro de la Universidad de París. Aunque también fue juzgado y condenado, aunque murió antes de que la sentencia se ejecutara, su prestigio le protegió parcialmente. Las beguinas, en cambio, no tenían protección. Eran mujeres, eran laicas, eran libres. Eran presa fácil. Juana de la Cruz, la beguina, probablemente compartió ese destino. Probablemente fue perseguida, probablemente fue encarcelada, probablemente fue quemada. Pero su memoria, como la de Margarita Porete, como la de tantas otras, no se perdió del todo. Sobrevivió en los escritos, en las citas, en las referencias de otros autores. Sobrevivió en el recuerdo de las comunidades beguinas que siguieron existiendo, de forma clandestina, durante siglos. Porque las beguinas no desaparecieron del todo. En algunos lugares, sobre todo en Flandes y en Alemania, lograron resistir. Adaptaron su forma de vida, se hicieron más discretas, buscaron la protección de nobles y obispos. En la ciudad de Brujas, por ejemplo, aún se conservan los beguinajes, esos conjuntos de casas y jardines donde vivían las beguinas, declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y en España, también hubo beguinas. En Aragón, sobre todo, en ciudades como Zaragoza o Teruel, existieron comunidades de mujeres que vivían de forma parecida a las beguinas del norte de Europa. Se dedicaban al cuidado de los pobres, a la enseñanza, a la oración. Y también fueron perseguidas, aunque quizá con menos saña que en otros lugares. El caso más conocido es el de las beguinas de Teruel. Allí, en 1315, un grupo de mujeres fue acusado de herejía por el obispo. El proceso se alargó años, con idas y venidas, con apelaciones a Roma. Al final, las beguinas fueron absueltas, pero su forma de vida quedó muy restringida. Hoy, en Teruel, se las recuerda en la fiesta de las bodas de Isabel de Segura. Cada año, cientos de personas se visten con trajes medievales y recrean la leyenda de los amantes. Y entre ellos, aparecen las beguinas, con sus tocas blancas, sus vestidos austeros, su aire de mujeres piadosas y libres. La memoria de las beguinas ha sido recuperada en las últimas décadas por historiadoras y teólogas feministas, que han visto en ellas un precedente de la lucha de las mujeres por su autonomía, por su voz, por su lugar en la Iglesia y en la sociedad. La teóloga española Cristina Hinojés ha publicado un libro titulado Beguinas. Memoria herida, donde reivindica su figura y denuncia la persecución que sufrieron. Dice Hinojés, las beguinas fueron el primer movimiento laical damnificado por el clericalismo feroz que fue emergiendo en el medievo. Eran capaces de leer la Biblia e incluso la traducían del latín a la lengua del pueblo, para que la gente la pudiera comprender. Esta manera de actuar hizo que muchos las vieran como peligrosas. El libro de Hinojés recorre la historia de las beguinas más conocidas: María de Oignies, la primera, Odilia de Lieja, la madre de Ion, Ida de Nivelles, la compasiva, Jueta de Huy, la que no pensó serlo, Doucelín de Xeres, la grande dame, Agnés de Viena, la terciaria capuchina. Y luego las grandes místicas, Adegwich de Amberes, Beatriz de Nazaret, Matilde de Magdeburgo, Margarita Porete, Juliana de Norwich. Y también las beguinas españolas, Isabel de Villena, la que predicaba, Juana de la Cruz, Jesucristo se encarna en carne de mujer, Isabel de la Cruz, la heterodoxa. Todas ellas, de una forma u otra, desafiaron las normas de su tiempo. Todas ellas pagaron un precio por su osadía. Algunas, con la hoguera. Otras, con el olvido. Otras, con la censura. Pero todas ellas dejaron una huella, un testimonio, una semilla. Porque lo que las beguinas hicieron fue algo revolucionario. Demostraron que las mujeres podían vivir su fe sin la tutela de los hombres. Que podían pensar por sí mismas.
que podían escribir, enseñar, predicar. Que podían tener una relación directa, íntima, personal con Dios, sin necesidad de intermediarios. Eso, en la Edad Media, era subversivo. Era peligroso. Era herético. Pero también era hermoso. Porque de esa relación íntima con Dios nacieron algunas de las páginas más bellas de la literatura mística de todos los tiempos. Los poemas de Adequich, las visiones de Beatriz, las cartas de Matilde, el espejo de Margarita. Obras que aún hoy, siglos después, nos conmueven, nos interpelan, nos hacen preguntarnos por el sentido de la vida, del amor, de la fe. La historia de las beguinas es una historia de valentía y de persecución. De libertad y de censura. De amor a Dios y de miedo a la hoguera. Es una historia de mujeres que se atrevieron a ser ellas mismas en un mundo que no lo permitía. Y por eso, Insomnes Curiosos, merece ser recordada. Merece ser contada. Merece ser escuchada en la oscuridad de la noche, mientras el sueño llega lentamente. Porque las beguinas nos enseñan que la fe no tiene por qué ser una cárcel. Que la espiritualidad puede ser un camino de libertad. Que Dios no habla solo a través de los teólogos y los obispos, sino también a través de mujeres sencillas, humildes, valientes, que se atrevieron a amarlo sin medida. Juana de la Cruz, la beguina, probablemente murió en la hoguera. Pero su espíritu, el espíritu de todas las beguinas, no murió. Sobrevivió en sus escritos, en su memoria, en la lucha de tantas mujeres que vinieron después. Y hoy, 8 siglos más tarde, nosotros las recordamos. Y les damos las gracias. Con esta historia, Insomnes Curiosos, termina la segunda noche de esta serie. Hemos viajado a la Europa medieval, hemos conocido a las beguinas, esas mujeres libres que desafiaron al Papa y a los inquisidores. Hemos hablado de Margarita Porete, la quemada en París. Hemos hablado de las beguinas de Teruel, de las de Flandes, de las de Alemania. Y hemos tratado de rescatar del olvido a Juana de la Cruz, la beguina, una de tantas voces femeninas que la historia ha silenciado. En la próxima noche, la tercera parte de esta serie de historias medievales increíbles. El bandido que se convirtió en héroe. La leyenda de Robin Hood y los proscritos de Sir Wood. Una historia de rebeldía, de justicia, de un héroe que nunca existió pero que nunca morirá. Por ahora, insomnes curiosos, apagad la luz. Dadle al off. E intentad dormir. Que los sueños sean tranquilos. Que las beguinas os protejan desde el más allá. Buenas noches. Nos vemos en la próxima. El bandido que se convirtió en héroe. La leyenda de Robin Hood y los proscritos de Sir Wood. Hola de nuevo, insomnes curiosos. Bienvenidos a otra noche de historia. Soy vuestro anfitrión, el historiador con insomnio. Esto es la tercera parte de nuestra serie de historias medievales increíbles. Las 2 primeras noches hemos viajado por la Edad Media de la mano de personajes fascinantes. Conocimos a Carlos VI de Francia, el rey que se volvió loco y creía ser de vidrio. Conocimos a las beguinas, esas mujeres libres que desafiaron al Papa y a los inquisidores, y a Juana de la Cruz, la mística que acabó en la hoguera. Y ahora toca una historia diferente. Una historia que todos creemos conocer, pero que en realidad es mucho más compleja, mucho más misteriosa, mucho más fascinante de lo que las películas nos han contado. Esta noche vamos a hablar de Robin Hood. El bandido generoso, el proscrito de Sir Wood, el que robaba a los ricos para dar a los pobres. Pero vamos a separar la leyenda de la realidad. Vamos a rastrear sus orígenes en las baladas medievales, a buscar al hombre de carne y hueso que pudo estar detrás del mito, a entender por qué su historia ha perdurado durante más de 700 años. Esta parte se titula, El bandido que se convirtió en héroe. La leyenda de Robin Hood y los proscritos de Sir Wood. Empezamos. Para entender a Robin Hood, tenemos que viajar a la Inglaterra de finales del siglo XII y principios del XIII. Una Inglaterra gobernada por reyes que pasaron a la historia con nombres sonoros, Ricardo Corazón de León, el rey cruzado, el héroe de las leyendas. Y su hermano Juan, Juan sin tierra, el tirano, el villano de todas las historias. Ricardo Corazón de León fue rey de Inglaterra desde 1189 hasta 1199. Pero apenas pisó su reino. Pasó casi todo su reinado fuera, en las cruzadas, en Francia, guerreando. Para financiar sus guerras, exprimió a sus súbditos con impuestos. Vendió cargos, tierras, privilegios.
Cuando fue capturado en Alemania y encarcelado, hubo que pagar un rescate astronómico para liberarlo. Inglaterra se empobreció aún más. A su muerte, en 1199, le sucedió su hermano Juan. Juan era muy diferente a Ricardo. No era un guerrero, no era un héroe, no era un caballero ideal. Era un hombre cruel, arbitrario, codicioso. Perdió la guerra contra Francia, perdiendo Normandía, las tierras de sus antepasados. Se enfrentó a la Iglesia, fue excomulgado. Subió los impuestos hasta límites insoportables. Maltrató a sus varones. Su reinado fue un desastre. En 1215, los varones se rebelaron. Obligaron a Juan a firmar la Carta Magna, ese documento que limitaba el poder del rey y establecía derechos para los súbditos. Pero Juan no cumplió. La guerra civil estalló. Los varones rebeldes, hartos de Juan, ofrecieron la corona a Luis de Francia, que invadió Inglaterra. En medio de ese caos, Juan murió en 1216, envenenado, dicen, por unos melocotones demasiado maduros. Este es el trasfondo histórico de la leyenda de Robin Hood. Un reino empobrecido, unos impuestos abusivos, una nobleza dividida, un pueblo que sufre. Y en medio de todo eso, los bosques. Los inmensos bosques ingleses, como Sherwood, en Nottinghamshire, o Barsdale, en Yorkshire. Los bosques eran lugares peligrosos, llenos de animales salvajes, de caminos inseguros, de bandidos. Pero también eran lugares de libertad. Allí podían esconderse los proscritos, los que habían sido desposeídos de sus tierras, los que huían de la justicia del rey. Porque en la Inglaterra medieval, ser proscrito era algo terrible. Significaba estar fuera de la ley. Cualquiera podía matarte sin consecuencias. No tenías derechos, no tenías protección, no tenías nada. Los proscritos eran considerados lobo, Wolfseat, cabeza de lobo. Como los lobos, podían ser cazados sin piedad. Y sin embargo, en los bosques, los proscritos formaban comunidades. Bandas de forajidos que vivían de la caza furtiva, del robo, de la solidaridad. En esas bandas, las diferencias sociales se difuminaban. Campesinos huidos, caballeros arruinados, nobles desposeídos, todos eran iguales. Todos compartían la misma suerte, la misma lucha por sobrevivir. De ese caldo de cultivo, de esos bosques llenos de proscritos, nació la leyenda de Robin Hood. La primera mención escrita de Robin Hood aparece en una obra de William Langland, Piers Plowman, escrita hacia 1377. En ella, un personaje dice, no sé bien mi credo, pero sé bien las canciones de Robin Hood. Eso significa que, a finales del siglo XIV, las historias de Robin Hood ya eran populares, ya se cantaban, ya formaban parte de la cultura popular. Poco después, hacia 1400, aparecen las primeras baladas dedicadas a él. La más antigua que se conserva es Robin Hood y el monje. En ella, Robin es un héroe popular, valiente, hábil con el arco, pero también violento. No es el Robin bondadoso de las películas. Mata sin piedad, sobre todo a representantes de la autoridad, alguaciles, monjes, sheriffs. Su enemigo principal es el sheriff de Nottingham, que lo persigue sin tregua. Otra balada famosa es La pequeña gesta de Robin Hood, impresa hacia 1510. En ella se cuentan las aventuras de Robin, sus enfrentamientos con el sheriff, su encuentro con el rey Eduardo. Aquí aparece ya la figura del rey que, disfrazado, visita a Robin en el bosque y acaba reconociendo su valor. Es el inicio de la leyenda del rey justo, que comprende a los pobres. En estas baladas, los compañeros de Robin ya están presentes. Lito León, el enorme, el segundo al mando. Will Scarlet, el elegante, el que viste de rojo. Match, el hijo del molinero. Y más tarde, a partir del siglo XVI, se añadirá Fray Tac, el fraile glotón y bonachón, y Marian, el amor de Robin. Marian es una incorporación tardía. En las baladas medievales, Robin no tiene interés amoroso. La figura de Marian aparece en los Juegos de Mayo, en las fiestas populares, donde una muchacha era elegida reina de la primavera. Poco a poco, se fue asociando a Robin, hasta convertirse en su compañera inseparable. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿existió Robin Hood de verdad? ¿Hubo un hombre real detrás de la leyenda? Los historiadores llevan siglos buscándolo. Y han encontrado varios candidatos. El primero es un tal Robert Hood, o Job Beod,
que aparece en documentos judiciales de Yorkshire en 1225 y 1227. Era un fugitivo, un proscrito, cuyas posesiones fueron confiscadas por la justicia. Podría ser un candidato. Otro candidato es un tal Roger Godbert, un noble arruinado que se rebeló contra el rey Enrique III y se escondió en el bosque de Sherwood entre 1265 y 1272. Sus andanzas se parecen mucho a las de Robin. Fue perseguido por el sheriff de Nottingham, capturado, encarcelado, y finalmente indultado. Algunos historiadores lo consideran el Robin histórico. También se ha sugerido que Robin Hood podría ser un título, un nombre genérico para designar a los proscritos. Robin era un apodo común, y Hood significa capucha, la prenda que llevaban los forajidos para ocultar su rostro. Así que Robin Hood podría significar simplemente Roberto el Encapuchado, un nombre para cualquiera que viviera fuera de la ley. La mayoría de los historiadores modernos creen que Robin Hood es una figura legendaria, una amalgama de varios personajes reales y de tradiciones populares. No hubo un solo Robin, sino muchos. La leyenda fue creciendo, incorporando elementos de distintos proscritos, hasta convertirse en el héroe que conocemos. Lo fascinante es que la leyenda no se ha quedado quieta. Ha seguido cambiando con los siglos, adaptándose a los gustos de cada época. En el siglo XVI, Robin Hood se convierte en un héroe romántico. Las baladas se vuelven más sentimentales, más idealizadas. Aparece la figura del noble desposeído, del conde de Huntingdon que ha perdido sus tierras por culpa de las intrigas del malvado sheriff. Esta versión la popularizó Anthony Munday en sus obras de teatro de finales del siglo XVI. En el siglo XIX, los románticos recuperan la figura de Robin. Walter Scott lo incluye en su novela Ivanhoe, publicada en 1819. Allí aparece como un personaje secundario, pero con todos los rasgos que hoy asociamos a él: valiente, generoso, patriota. Scott lo llama Locksley, por el pueblo de su supuesto origen. En el siglo XX, el cine se apodera de Robin. Desde las primeras películas mudas hasta la famosa versión de 1938, Las aventuras de Robin Hood, con Errol Flynn, que estableció el canon para siempre, Robin como héroe alegre, galante, justiciero. Luego vinieron muchas más, la versión de Disney de 1973, con Robin como un zorro animado, la de Kevin Costner de 1991, Robin Hood, príncipe de los ladrones, la de Ridley Scott de 2010, con Russell Crowe, más oscura y realista. Todas ellas han contribuido a mantener vivo el mito. Pero la pregunta sigue siendo, ¿por qué Robin Hood ha perdurado? ¿Por qué su historia sigue emocionándonos, 700 años después de las primeras baladas? La respuesta tiene que ver con lo que Robin representa. Es el héroe que lucha contra la injusticia. El que defiende a los débiles frente a los poderosos. El que roba a los ricos para dar a los pobres. Es una fantasía de justicia, de equidad, de venganza contra los abusos del poder. En todas las épocas, ha habido ricos que abusan y pobres que sufren. En todas las épocas, ha habido gente que sueña con un Robin Hood que ponga las cosas en su sitio. Por eso la leyenda perdura. Porque responde a una necesidad humana profunda, la necesidad de creer que la justicia es posible, que los malos al final pierden, que los buenos pueden ganar. Robin Hood es, en el fondo, un mito. Un mito de rebeldía y de esperanza. Y los mitos no mueren nunca. Pero la historia de Robin Hood tiene también un lado oscuro. Porque los proscritos de los bosques no eran siempre los héroes bondadosos de las películas. Eran bandidos, a menudo violentos, que robaban y mataban para sobrevivir. Las baladas medievales son mucho más crudas que las versiones modernas. En Robin Hood y el monje, Robin mata a un monje sin piedad. En Robin Hood y el obispo, golpea a un obispo y le roba el dinero. No es un héroe de dibujos animados. Es un hombre duro en un mundo duro. La realidad de los bosques medievales era brutal. Los caminos eran inseguros, los viajeros temían los asaltos, las autoridades perseguían a los bandidos sin cuartel. Las historias de proscritos reflejan ese mundo de violencia, de hambre, de miedo. Y sin embargo, en esas historias también hay solidaridad. Los proscritos se ayudan entre sí. Comparten lo poco que tienen. Protegen a los débiles, a las viudas, a los huérfanos.
En la balada, Robin Hood y el curtidor, Robin se enfrenta a un curtidor llamado Arthur Ablan, y después de una pelea, se hacen amigos y se unen a la banda. Es un mundo de lealtades, de pactos, de hermandad. Esa hermandad es lo que ha atraído a tantas generaciones. La idea de que, en medio de la injusticia, se puede crear una comunidad alternativa, donde las reglas son otras, donde el mérito es más importante que el nacimiento, donde la solidaridad es la ley. El bosque de Sherwood es ese lugar imaginario. Un espacio de libertad, lejos del poder del rey y de los nobles. Allí, los proscritos viven según sus propias normas. Allí, Robin es el líder, pero un líder elegido, aceptado, querido. Allí, todos son iguales. Por eso Robin Hood sigue vivo. Porque todos necesitamos un Sherwood al que escapar. Un lugar donde la justicia sea posible. Un héroe que nos defienda. Hoy, insomnes curiosos, la leyenda de Robin Hood sigue vigente. En las películas, en los libros, en los cómics, en los videojuegos. Pero también en la realidad. Porque la lucha contra la injusticia no ha terminado. Porque sigue habiendo ricos que abusan y pobres que sufren. Porque sigue habiendo alguaciles de Nottingham que persiguen a los débiles. Quizá por eso, cada vez que alguien se rebela contra el poder, cada vez que alguien lucha por los desfavorecidos, cada vez que alguien dice no a la injusticia, el fantasma de Robin Hood sonríe desde el bosque de Sherwood. Y ahora, insomnes curiosos, hemos llegado al final de esta tercera parte. Hemos viajado por los bosques de Inglaterra, hemos seguido las huellas de Robin Hood, hemos rastreado la leyenda desde las baladas medievales hasta las películas de Hollywood. Hemos visto que detrás del mito hay una realidad compleja, llena de matices, de violencia y de esperanza. En la próxima noche, la cuarta y última parte de esta serie de historias medievales increíbles. La profetisa de las guerras. La vida de Hildegarda de Bingen, la santa que desafió su época. Una mujer extraordinaria, monja, mística, escritora, compositora, médica, consejera de papas y emperadores. Una mujer que hizo lo que quiso, que dijo lo que pensaba, que dejó un legado inmenso. Por ahora, insomnes curiosos, apagad la luz. Dadle al off. E intentad dormir. Que los sueños sean tranquilos. Que Robin Hood os proteja de los sheriff de la vida. Buenas noches. Nos vemos en la próxima. La profetisa de las guerras. La vida de Hildegarda de Bingen, la santa que desafió su época. Hola de nuevo, insomnes curiosos. Bienvenidos a la última noche de esta serie. Soy vuestro anfitrión, el historiador con insomnio. Llevamos 3 noches juntos recorriendo historias medievales increíbles. Conocimos a Carlos VI, el rey loco de Francia que creía ser de vidrio. Conocimos a las beguinas, esas mujeres libres que desafiaron al Papa y a los inquisidores, y a Juana de la Cruz, la mística que acabó en la hoguera. Conocimos a Robin Hood, el bandido generoso, el proscrito de Sherwood, el héroe que nunca existió pero que nunca morirá. Y ahora llegamos a la cuarta y última historia. Una historia diferente. Una historia de una mujer extraordinaria. Una mujer que fue monja, mística, escritora, compositora, médica, científica, consejera de papas y emperadores. Una mujer que vivió en el siglo XII, en una época donde las mujeres no tenían voz, y sin embargo su voz se escuchó en toda Europa. Una mujer que desafió todas las convenciones, que hizo lo que quiso, que dijo lo que pensaba, y que murió con 81 años, dejando un legado inmenso. Esta noche hablamos de Hildegarda de Bingen. Esta parte se titula, La profetisa de las guerras. La vida de Hildegarda de Bingen, la santa que desafió su época. Empezamos. Para entender a Hildegarda, tenemos que viajar a la Alemania del siglo XII. Una tierra fragmentada en ducados, condados, principados, todos ellos bajo la autoridad nominal del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Una época de castillos, de caballeros, de monasterios. Una época de cruzadas, de herejías, de reformas religiosas. En ese mundo, en 1098, nació una niña. Fue la 10ª hija de una familia noble, los von Mersheim. Se llamaba Hildegarda. Y desde muy pequeña, tuvo visiones. Ella misma lo cuenta en sus escritos. Veía luces, formas, colores. Veía cosas que los demás no veían. Pero aprendió a callar. En su autobiografía,
escrita ya de mayor, dice, hasta los 15 años, vi muchas cosas, y a veces las contaba, pero los que me oían se asombraban de que yo hablara de cosas que no había aprendido de nadie. Entonces también yo empecé a callar, por humildad, aunque no callaba del todo. A los 8 años, sus padres la entregaron a la iglesia. Era una práctica común en la época. Los hijos que no iban a heredar, sobre todo las hijas, eran ofrecidos a Dios. Hildegarda fue confiada a una mujer llamada Jutta, una anacoreta que vivía recluida en una celda junto al monasterio de Disibodenberg. Allí, Hildegarda aprendió a leer, a rezar, a meditar. Aprendió latín, aunque nunca llegó a dominarlo con fluidez. Aprendió música, porque la liturgia se cantaba. Y aprendió a callar, a ocultar sus visiones, a vivir una vida de clausura. Los años pasaron. Jutta murió en 1136. Hildegarda, que entonces tenía 38 años, fue elegida por las otras monjas para sucederla como priora. Ahora era la responsable de la comunidad. Y algo cambió en ella. Las visiones se hicieron más intensas, más frecuentes, más apremiantes. Y una voz que ella identificaba con Dios, le ordenaba escribir lo que veía. Hildegarda dudó. Tenía miedo. ¿Quién era ella, una mujer, para escribir sobre cosas divinas? ¿Quién iba a creerla? Pero la voz insistía. Escribe lo que ves y oyes, le decía. Finalmente, Hildegarda obedeció. Y empezó a dictar sus visiones a un monje, Volmar, que fue su secretario y amigo durante décadas. El resultado fue su primer libro, Sibias, una abreviatura de Conoce los caminos del Señor. Es un libro enorme, lleno de visiones apocalípticas, de imágenes deslumbrantes, de interpretaciones de las Escrituras. En él, Hildegarda describe el cosmos, la creación, el pecado, la redención, el juicio final. Todo con un lenguaje poético, vibrante, único. Hildegarda no era una teóloga académica. No había estudiado en las universidades, que por entonces apenas empezaban a surgir. No conocía a fondo los debates de los escolásticos. Pero tenía algo más importante, tenía la certeza de que hablaba en nombre de Dios. Y esa certeza le daba una autoridad que nadie podía discutir. El Sibias llamó la atención del Papa. En 1147, el propio Papa Eugenio III, aconsejado por Bernardo de Claraval, el monje más influyente de su tiempo, leyó parte de la obra y la aprobó. Dio a Hildegarda su bendición. La autorizó a seguir escribiendo. Y eso fue crucial. Porque a partir de ese momento, Hildegarda estaba protegida. Nadie podía acusarla de herejía, porque el Papa la había reconocido. Con esa protección, Hildegarda se sintió con fuerzas para hacer algo que pocas mujeres habían hecho antes, fundar su propio monasterio. La comunidad de Disibodenberg era mixta, con monjes y monjas, aunque separados. A Hildegarda no le gustaba. Quería un lugar solo para sus monjas, donde pudieran vivir según sus propias normas. El abad de Disibodenberg se opuso. No quería perder a las monjas, ni los ingresos que aportaban. Hubo tensiones, discusiones, años de conflicto. Pero Hildegarda no cedió. Y al final, gracias al apoyo del arzobispo de Maguncia, consiguió permiso para fundar un nuevo monasterio en Ruppersberg, cerca de Bingen. En 1150, Hildegarda y sus monjas se trasladaron a Ruppersberg. Allí, Hildegarda ejerció como abadesa con mano firme. Organizó la vida comunitaria, la liturgia, el trabajo. Escribió una regla para sus monjas, basada en la de San Benito, pero adaptada a sus necesidades. Y siguió escribiendo. En Ruppersberg, Hildegarda compuso la mayor parte de su obra. Escribió 2 libros más de visiones, el Liber Vitae Meritorum y el Liber Divinorum Operum. En ellos, desarrolló su visión del cosmos, del ser humano, de la relación entre Dios y la creación. El Liber Divinorum Operum es especialmente fascinante. En él, Hildegarda describe el universo como un huevo cósmico, con Dios en el centro, y el ser humano como microcosmos, reflejo del universo entero. Son imágenes poderosas, poéticas, adelantadas a su tiempo. Pero Hildegarda no solo escribió libros de visiones. También escribió sobre medicina y ciencias naturales. 2 obras, Physica y Causa et Curae. En ellas, recopila todo el saber de su época sobre plantas, animales, piedras, metales, enfermedades y remedios.
Describe las propiedades curativas de las hierbas, los efectos de los minerales, los síntomas de las enfermedades. Es una obra fascinante, mezcla de observación empírica y de creencias medievales. Hildegarda no era una científica en el sentido moderno, pero era una observadora atenta de la naturaleza, y su obra refleja un conocimiento profundo del mundo natural. También escribió música. Hildegarda compuso decenas de himnos, secuencias, antífonas para la liturgia de su monasterio. Su música es única, melodías amplias, líricas, de una belleza etérea, que parecen flotar en el espacio. Ella misma decía que la música era el eco de la armonía celestial, un reflejo del paraíso. Hoy, sus composiciones se graban y se interpretan en todo el mundo, y quienes las escuchan quedan conmovidos por su belleza. Y además, Hildegarda escribió cartas. Muchas cartas. Más de 300 se conservan. Y son extraordinarias, porque nos muestran a una mujer que se relacionaba con los poderosos de su tiempo sin complejos, sin miedo, sin sumisión. Hildegarda escribió a papas, a emperadores, a reyes, a obispos, a abades, a monjas. A todos les escribía con la misma franqueza, la misma autoridad, la misma convicción de que hablaba en nombre de Dios. A veces, les daba consejos espirituales. A veces, les reprendía por sus pecados. A veces, les anunciaba castigos divinos si no se arrepentían. Al emperador Federico Barbarroja, que estaba en conflicto con el Papa, le escribió una carta durísima. Le dijo: escucha la voz de aquel que te habla desde la roca viva. Si no escuchas, la espada de Dios te alcanzará. Federico no le hizo caso, pero Hildegarda no se calló. Al Papa Anastasio IV, le escribió para animarlo en su labor. A su sucesor, Adriano IV, le escribió para pedirle que protegiera a su monasterio. A los obispos de Maguncia y Tréveris, les escribió para quejarse de sus abusos. A las monjas de otros conventos, les escribió para consolarlas y aconsejarlas. Hildegarda no se limitaba a escribir desde su celda. También viajaba. Y eso, para una monja del siglo XII, era algo casi inaudito. Las monjas debían permanecer en clausura, encerradas en sus conventos. Pero Hildegarda, con permiso papal, realizó varios viajes de predicación. Visitó las ciudades del Rin, desde Colonia hasta Constanza. Habló en público, ante clérigos y laicos, hombres y mujeres. Predicó sobre la necesidad de reformar la Iglesia, sobre la urgencia de la conversión, sobre las visiones que Dios le había concedido. Imaginad la escena. Una mujer de 60 años, vestida con el hábito monacal, de pie ante una multitud, hablando con autoridad, reprendiendo a los poderosos, anunciando castigos divinos. En una época donde las mujeres no tenían voz pública, donde San Pablo había dicho que las mujeres callaran en las asambleas, Hildegarda hablaba. Y nadie la callaba. Porque todos sabían que era una profetisa. Porque el Papa la había bendecido. Porque su fama era inmensa. Hildegarda se convirtió en una figura pública. Su monasterio de Rupertsberg era visitado por peregrinos, por nobles, por clérigos que querían verla, hablar con ella, pedirle consejo. Ella los recibía, los escuchaba, les respondía. Era un faro en medio de las tinieblas medievales. Pero no todo fue fácil. En sus últimos años, Hildegarda tuvo un conflicto grave. El problema fue por un enterramiento. Un noble, que había sido excomulgado, pidió ser enterrado en el cementerio de Rupertsberg. Las monjas, por compasión, aceptaron. Pero las autoridades eclesiásticas se enfurecieron. Ordenaron exhumar el cadáver. Hildegarda se negó. Ocultó la tumba para que no encontraran el cuerpo. El conflicto llegó a los tribunales. El arzobispo de Maguncia excomulgó a toda la comunidad de Rupertsberg. Las monjas no podían recibir los sacramentos, no podían cantar la liturgia, estaban aisladas de la iglesia. Fue un golpe durísimo para Hildegarda, que siempre había sido fiel a Roma. Ella, que había escrito a papas y emperadores, que había predicado la reforma de la iglesia, se encontraba ahora excomulgada por un arzobispo. Fue humillante, doloroso, injusto. Pero Hildegarda no se rindió. Apeló directamente al Papa. Escribió cartas, pidió apoyo, movió todos los hilos a su alcance. El Papa ordenó una investigación. Al final, después de meses de tensión, el arzobispo levantó la excomunión. Hildegarda y sus monjas pudieron volver a la normalidad.
Pero la anciana abadesa, que ya tenía más de 80 años, quedó agotada por el conflicto. El 17 de septiembre de 1179, Hildegarda murió en su monasterio de Rupertsberg. Tenía 81 años. Sus monjas la lloraron. Los pobres de la comarca, a los que había ayudado durante décadas, la lloraron. Los poderosos, a los que había reprendido, quizá también la lloraron. Había sido una figura única, irrepetible, fascinante. Después de su muerte, la fama de Hildegarda no se apagó. Durante siglos, fue venerada como santa en Alemania. Su fiesta se celebraba, sus escritos se copiaban, su memoria se mantenía viva. Pero la Iglesia oficial tardó mucho en reconocerla. No fue hasta 2012, 833 años después de su muerte, cuando el Papa Benedicto XVI la proclamó doctora de la Iglesia. Es uno de los pocos santos que reciben ese título, que reconoce su contribución a la teología. Y es, hasta hoy, una de las 4 únicas mujeres que lo tienen, junto con Teresa de Ávila, Catalina de Siena y Teresa de Lisieux. Hoy, Hildegarda de Bingen es mucho más que una santa. Es un icono. Para los católicos, es una mística y una doctora de la Iglesia. Para los ecologistas, es una precursora de la conciencia ecológica, una mujer que veía la creación como un todo interconectado. Para los músicos, es una compositora genial, cuya música sigue emocionando. Para las feministas, es un ejemplo de mujer que desafió las normas de su tiempo y se hizo un lugar en un mundo de hombres. Hildegarda fue todo eso y mucho más. Fue una mujer de una energía, una inteligencia y una voluntad asombrosas. Escribió libros, compuso música, fundó monasterios, aconsejó a papas y emperadores, predicó en público, se enfrentó a las autoridades. Todo ello en una época donde las mujeres no tenían derechos, donde la teología era cosa de hombres, donde la voz femenina estaba silenciada. Y sin embargo, ella habló. Y su voz se escuchó. Porque hablaba con la autoridad de quien se sabe elegido por Dios. Porque sus visiones eran tan poderosas, tan deslumbrantes, que nadie podía dudar de que venían de lo alto. Porque supo moverse con astucia en el mundo de los poderosos, ganándose protectores, evitando enemigos. Hildegarda no fue una rebelde en el sentido moderno. No cuestionó la autoridad de la Iglesia, no negó la sumisión de la mujer, no propuso cambios radicales en la sociedad. Pero su propia vida, su propia existencia, fue una rebelión silenciosa, una afirmación de que las mujeres también podían tener voz, también podían pensar, también podían enseñar. En una de sus visiones, Hildegarda describe a la Iglesia como una mujer. Una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies, que da a luz a un hijo. Es una imagen poderosa, que conecta con el Apocalipsis. Pero también es una imagen que refleja su propia experiencia, la Iglesia es mujer y las mujeres tienen un lugar en ella. Hildegarda no escribió un tratado sobre la dignidad de la mujer. No hizo teoría feminista. Pero su vida entera fue un testimonio de que las mujeres podían ser más que esposas o monjas sumisas. Podían ser profetisas. Podían ser maestras. Podían ser guías espirituales. Por eso, 800 años después, seguimos hablando de ella. Por eso, insomnes curiosos, hemos dedicado esta noche a su historia. Con ella, terminamos esta serie de 4 historias medievales increíbles. Hemos viajado por la Francia de los Reyes Locos, por los bosques de Cervuot, por las comunidades de beguinas, por los monasterios alemanes. Hemos conocido a Carlos VI, a Robin Hood, a Juana de la Cruz, a Hildegarda de Bingen. 4 historias. 4 vidas. 4 formas de enfrentarse a un mundo difícil, violento, incierto. Pero también un mundo lleno de matices, de sorpresas, de humanidad. El Rey Loco nos enseñó la fragilidad del poder. Las beguinas nos enseñaron el valor de la libertad. Robin Hood nos enseñó la fuerza de la esperanza. Hildegarda nos enseñó que la voz de una mujer puede cambiar el mundo. 4 lecciones. 4 historias. 4 noches. Espero que hayáis disfrutado de estas 4 noches. Que hayáis aprendido algo. Que hayáis pasado las horas de insomnio en buena compañía. Ahora, toca descansar. Apagad la luz. Dadle al off. E intentad dormir. Que los sueños sean tranquilos. Que la historia no os pese demasiado. Buenas noches, insomnes. Nos vemos en la próxima serie.